Hablaremos con la ayuda del Señor de esto, definiciones, principios y evangelismo en la iglesia local. Es muy importante volver a las bases una vez más para poder volver al origen, para poder volver al modelo original. Realmente cuando nos perdemos del modelo original es que la iglesia entra en múltiples fracasos y uno de ellos es el fracaso evangelístico, porque han intentado todos los medios, han intentado todos los métodos, todas las estrategias, y generalmente cuando uno busca comparar lo que hacen muchos para evangelizar con el modelo de Jesús o con lo que la Biblia enseña, nada se parece. Y como nada se parece, pues obviamente muchas veces entra la frustración en el corazón de la iglesia o en el corazón del pastor o en el corazón del evangelista o del líder, porque uno dice, Dios mío, lo estamos haciendo, hemos orado, hemos ayunado, pero no están haciendo el modelo correcto, el modelo bíblico. Así que vamos a comenzar hablando sobre esto. ¿Por qué es importante mencionar las definiciones de evangelismo? ¿Por qué es importante que mencionemos estas definiciones? Número uno, porque el conocer por lo menos lo básico nos va a ayudar a nosotros a enfocarnos en el llamado que nosotros tenemos. Algunos de ustedes estaban diciendo, y es una verdad, que la misión principal de la tierra, de la iglesia en la tierra, es ser sal y ser luz. Así que digan conmigo, ser sal y ser luz. Pero como orábamos, para llegar a ser sal y ser luz, la iglesia debe ser consciente de convertirse en un depósito de la pasión de Dios y de la palabra de Dios y de la presencia de Dios, y al mismo tiempo un canal de la pasión de Dios, de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. ¿Por qué es importante que para el evangelismo la iglesia esté llena de la palabra de Dios? Porque la palabra es la que tiene poder para convencer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿por qué es necesario en evangelismo estar lleno de la presencia de Dios? Porque cuando usted va a ganar una persona, usted se enfrenta no solo con los problemas emocionales de la persona, sino espirituales y aún físicos de la persona, y hay áreas donde ni la ciencia médica ni humana puede hacer algo, pero la presencia de Dios sí puede hacer algo, y hay poder en la presencia de Dios para romper las cadenas en muchas vidas. ¿Cuántos alaban al Señor en este día? Y entiende ese principio. Necesito la presencia de Dios a la hora de evangelizar. Solo traigo a memoria, creo que no, en la otra lección conté algo en el primer nivel de discipulado, pero lo traigo a memoria una vez más. ¿Cómo no necesitamos la presencia de Dios en evangelismo? Si en una ocasión fuimos con mi padre a una casa, y en esa casa cuando entramos, yo era un niño, y en esa casa cuando entramos salió de uno de los cuartos un hombre con una apariencia terrorífica, con una apariencia sombría, un señor endemoniado. ¿Qué hace un cristiano lleno solo de Biblia y de teoría, pero sin la unción del Espíritu Santo ante esos casos? Definitivamente salir corriendo. Pero cuando hay poder de Dios, amados, yo me recuerdo que a los pocos momentos el hombre también estaba tomando café juntamente con nosotros, porque Dios tiene poder para liberar y para romper y para echar fuera toda tiniebla. Por eso el evangelista debe estar lleno de palabra, lleno de presencia, pero también lleno de pasión. Y esa pasión, ustedes me van a ayudar respondiendo esto. Si yo les pregunto una vez más, ¿cuál es la pasión de Dios más grande en la tierra? ¿Cuál es esa? Las almas de los perdidos. Pero cuando un cristiano pierde la palabra, el enfoque que lo lleve hacia lo evangelístico, pierde la presencia, entonces finalmente pierde la pasión por los perdidos. Y algo que me ha movido es escuchar durante los últimos días, porque dependiendo del ministerio que una persona tenga, se va a levantar o se va a despertar una vez más algo en alguien en el corazón. Hace unos días una hermana
estaba mencionando algo y me pareció muy interesante porque es muy real. Cuando usted se sienta frente a un maestro de la palabra, una de las primeras cosas que empieza a surgir es un deseo por la palabra de Dios, una pasión por más palabra de Dios. Cuando usted se sienta frente a un pastor, usted se va a llenar constantemente de pasión por la congregación, por la iglesia, por las familias, porque es el trabajo pastoral. Cuando usted se sienta frente a un evangelista, finalmente en pocos minutos usted va a estar, en el mejor sentido de la palabra, lleno de la pasión por las almas. Porque dependiendo de quien hable, eso es lo que va a transmitir. Si usted está frente a un predicador, el predicador empieza a mover en el corazón la pasión. Pero si usted está frente a un evangelista, eso es lo que se va a despertar. Y yo doy gracias a Dios que hace unos días en nuestra asamblea regional de pastores invitaron a nuestro pastor Harold Orobio, y él compartió una de las conferencias que autorizó para que la enseñemos todos los pastores, y será la segunda lección que estaremos compartiendo. Estaremos trayendo unas diapositivas que realmente, aunque en lo personal yo soy escritor de este tema, soy evangelista práctico durante muchos años. Antes de ser pastor era un evangelista y sigo siéndolo, a pesar de que amo las almas, a pesar de que estoy en el trabajo. Pero cuando uno se descuida, aunque sea pocos días, de la pasión principal por Dios, esa pasión empieza, ese fuego empieza a decaer. Hasta que Dios tiene que enviar a alguien como ellos, y en cuestión de una hora de palabra, de predicación, de enseñanza, de algo que ya sé, de algo que ya conozco, pero con el aditamento de la presencia, de la palabra y de la pasión, hubo una explosión en mi corazón que me sacudió y me dijo: nos estamos llenando de muchos buenos predicadores, buenos líderes, buenos servidores, y doy gloria a Dios por eso, porque hacemos un trabajo en la iglesia. Pero Dios me sacudió la conciencia y me decía a través de este predicador: pero ¿qué están haciendo los buenos predicadores? Porque se han convertido en buenos predicadores detrás de un púlpito, pero en el evangelismo afuera, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? ¿A cuántos estamos ganando? Yo les preguntaba hace un momento, ¿cuántos llevan de 2 años hacia abajo, de 5 años hacia abajo, de 20 años, de 30 años, de 40? ¿Y cómo se mide ese nivel de pasión? Por la cantidad de personas que haya ganado durante esos años de trabajo. Diga conmigo: no se trata de sumar años en el evangelio, se trata de sumar almas para Cristo en el evangelio. Se trata de perseverar. Hace unos días nos predicaban de no te avergüences del evangelio, de persevera en el evangelio, pero uno de los 7 cosas era: predica el evangelio. Diga: predica el evangelio. Y cuando escuchaba eso, volvía una vez más ese sacudón espiritual en mi alma y me decía: está bien, has discipulado, has formado, estás levantando líderes, pero hay que volver al origen, hay que volver a las bases. Por eso diga: definiciones de evangelismo. Escúchese este detalle que aparecerá ahí en sus notas, ustedes lo podrán después mirar. El evangelismo es una actividad en la cual el hombre es el objetivo último del esfuerzo de predicar el evangelio, ya que el hombre es, escuche esto, el único agente autorizado por Jesucristo para comunicar la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia habla en Apocalipsis, para los que hemos estudiado algo de escatología, que llegará un momento donde un ángel predicará el evangelio eterno a los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Un ángel en poco tiempo, en menos de 3 años y medio, logrará alcanzar a multitudes de personas. Un solo ángel. Pero estábamos diciendo que el 67% de los que nacen anualmente, de más de 140 millones de personas que nacen por año, el 67%, algunos decían entre 84 y 93 millones de personas, se van a la tumba y se van a la eternidad sin siquiera
haber oído de Jesús. Nunca tuvieron la oportunidad ni siquiera de rechazarlo ni de aceptarlo porque nadie se los presentó. Y la Biblia dice claramente, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque según la Biblia, el único agente autorizado por el Señor, diga por el Señor, diga por el evangelista, por excelencia, para comunicar la obra redentora a los perdidos, es el hombre. Solo el hombre y la mujer tienen actualmente en el tiempo de gracia. Cuando hablé del ángel, es en el tiempo o dispensación de los juicios. Pero por ahora nos corresponde a nosotros anunciar, predicar, testificar del evangelio con palabras, pero que también con hechos. ¿Cuántos lo creen? Diga, con palabras, con testimonio. Ahora, note un detalle importantísimo, es que existen dos tipos de evangelismo. Hay uno al que se le ha llamado evangelismo personal, pero hay un segundo tipo de evangelismo que muchos lo han confundido con una mega plataforma, una gran campaña, un gran coliseo, pero es el evangelismo masivo. El evangelismo personal consiste en predicarle a una sola persona. Usted hace la obra de evangelista cuando usted le habla a una sola persona, como lo diría un hermano hace un momento, ya sea el que va al lado en el bus, ya sea a su vecino, a su vecina, a su compañero, alguien necesita oír de Cristo. Y sabe, una de las cosas que a mí realmente a veces me ha sorprendido muchas veces es cuando nuestro deber es buscar la posibilidad de entrar y ser nosotros los que le prediquemos a otros. Pero hay gente con tanta necesidad que, como muchos evangelistas, incluido muchas veces este servidor, se suben y se sientan junto a una persona en un vehículo, en una motocicleta, en algún medio de transporte, y no queremos muchas veces ni que nos hablen, ni hablar. Pero hay gente que lo mira a uno, como hace unos días alguien y me dice, disculpe, ¿usted es cristiano? Yo necesito que ore por mí. Yo necesito hacer unas preguntas, dudas, inquietudes que tengo de la Biblia. Que era lo mínimo que uno debía hacer, obviamente hablarle. Pero lo normal debería ser que no ellos busquen, sino que usted y yo les hablemos a ellos. Pero hay ocasiones donde Dios quiere despertarnos, sacudirnos y decirnos, ya que tú no hablas, pues las piedras van a empezar a hablar para que tú sueltes la bendición que hay en tu boca. Porque en nuestros labios y en nuestro corazón está la bendición más grande que este mundo necesita. El mundo necesita conocer a Dios y conocerlo, como dice el canto, para la salvación. Hay que predicar que Cristo sana a los enfermos, perdona los pecados y da la salvación. Amados, no podemos cerrar la boca, no podemos callar. Hay que abrir la boca, que Dios la va a llenar. Alguien necesita oír una palabra diferente. Alguien que dé gloria y aplausos al Rey de Gloria en este día. Así que el evangelismo personal es a una persona. Muchas veces es provocado por el evangelista, muchas veces es provocado por el que resulta siendo el evangelizado. Número 2, el evangelismo masivo es si estamos predicando a dos o a más personas. A dos o a más personas. ¿Cuándo? Ahí es donde muchos dicen, a más personas, pues cuando me den la oportunidad de predicar en el gran evento, en el encuentro, en el mega campamento. No, a más personas, a dos personas o a más personas es cuando tú mismo abras tu propio grupo de amistad y le prediques a tu gente. Hay algunos hermanos que están tan apasionados por la pasión de Dios que buscan la manera de predicarles sin acepción de personas, desde los niños hasta los ancianos, desde el de la calle hasta el hombre más elegante que pueda usted encontrar.
Porque las personas deben entender que la misión principal de la iglesia en la tierra no es predicar en un púlpito, no es ser líder de la congregación, no es tener un cargo en la iglesia local, no es ir a uno que otro culto, sino que su vida sea tan relevante que muchos más puedan llegar a través de su vida y de su testimonio. ¿Y sabe por qué le estoy hablando esto? Porque si yo he notado de parte del Señor y en lo que he podido percibir que hay gente entre ustedes que tiene un nivel especial para servir a Dios, ya sea en un púlpito, ya sea en cualquier área de la iglesia local, yo digo, Señor, cuánto más ellos podrán ser usados si se disponen a volver al modelo original, a ser portavoces del mensaje más importante que este mundo necesita, y es el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Ahora, no existe un nivel de importancia entre el evangelismo personal y el evangelismo masivo. Es decir, muchas veces el evangelismo masivo se da a través del líder principal de una célula, el que todos ya lo conocen, el buen predicador, la buena predicadora, pero hay ocasiones donde gente que probablemente no sonará su nombre en la tierra, pero sí es conocido su nombre en el cielo, porque dice, este es el que se presenta ante mí para orar por las almas y luego va y las trae ante mi presencia. Amado hermano, no estamos aquí para ahuyentar las almas, sino para arrebatarle las almas de las garras de aquel que lo lleva rumbo a la muerte y rumbo a la destrucción. Allí en Hechos 8, 4 al 5 dice, predicación del evangelio en Samaria. Y me gustó esto. Pero los que fueron esparcidos, léase allí Hechos 8, 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué Dios muchas veces tiene que sacar a la iglesia del relax? Porque en Hechos 1:8 Dios les dice, vayan y anuncien, sean testigos de mi evangelio, prediquen, sean testigos, les doy poder en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero en Hechos 8:1 se habían quedado relajados. Había un Hechos 1:8 que decía, salgan, vayan, prediquen, no esperen que ellos vengan. Pero en Hechos 8:1 Dios permite una gran persecución. Y habrá momentos donde, como ha sucedido y como lo predicaba uno de nuestros hermanos Segundo hace unos días, hasta Dios permite que uno vaya a lugares donde de otra manera no es capaz de entrar, donde de otra manera no es capaz de ir, donde también hay gente que necesita de nuestra oración, de nuestro testimonio, de que seamos luz, de que seamos sal en esos lugares. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos saben que eso es verdad? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Note, ¿se dice algún nombre? Se dice fulano y sutano y el gran predicador, simplemente una cantidad de personas que nadie sabe el nombre de ellos, pero cuando iban por todas partes anunciando el evangelio. Amado evangelista, amado hermano de la iglesia local, a usted y a mí, más que importarnos que nos reconozcan el hombre, que nos aplauda, que nos agradezca, que nos diga qué bonito, qué hermoso. Cuando en estos días una hermana me decía, hermano, Dios lo bendiga, gracias, yo les agradezco todo lo que han hecho, sé que lo que han dicho es sincero, pero las palabras que salían de mi boca es, cuando yo escucho que alguien reconoce algo, más bien me da temor, y yo le digo al Señor las palabras que Pablo decía, yo soy alguien que ay de mí si no predico el evangelio, y si predico el evangelio no tengo de qué gloriarme, y más bien hay un ay de mí si no lo hago. Así que, mis amados hermanos, no importa si se nos reconoce, pero hay que hacer algo, porque mientras usted, quien sea, aquí o en cualquier lugar donde pueda escuchar esto, se preocupe por ser relevante en su iglesia local, que no está mal, hay que hacerlo, no me malinterpreten, pero si a usted le importa más ser relevante en el culto, y usted sale del culto y no ha sido capaz de abrir su boca en semanas, en días, para ganar a uno por lo menos, usted y yo no estamos haciendo absolutamente nada. Sí, cantamos, predicamos, fuimos, asistimos, aplaudimos, cantamos, pero la misión principal de la iglesia, ¿cuál es?
ganar a los perdidos. Para que, como lo decía nuestro pastor Harold Orobio, para que cuando lleguemos ya al culto, por lo menos tengamos ese gozo y mayor gozo de decir, uno de los que estoy evangelizando ya se bautizó, ya se va a bautizar, ya se entregó al Señor, ya recibió el Espíritu Santo. Es decir, que eso se convierta en un gozo y una corona de bendición para el evangelista, para el líder que sabe para qué Dios lo ha traído a este evangelio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero note, dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Había una multitud de personas que no sabemos jamás cómo se llamaban, pero hacían la misma función de predicar el evangelio. Y había uno reconocido llamado Felipe que también predicaba a Cristo. No importa si se nombra o no se nombra, lo importante es que Cristo el Señor sea glorificado. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria al nombre del Señor. Diga conmigo, no importa si mi nombre es reconocido. Lo único que importa es que el nombre de Jesús sea exaltado. Aleluya. Dele fuerte ese aplauso al Señor Jesucristo. Ahora, el evangelismo no depende de un llamado especial. Eso es lo primero que usted debe sacar de su mente. Porque hay gente que hasta el día de hoy hay muchos que llevan años en el evangelio y dicen, pero es que yo no soy evangelista. Pero el evangelismo no depende de un llamado especial, es un llamado general para todos los redimidos de ir a predicar el evangelio a toda criatura. Algunos dicen, no, es que yo no soy predicador, no soy predicadora, porque se han metido la idea torcida de que ser predicador es solo estar detrás del púlpito en un culto y detrás de un micrófono. Ser predicador del evangelio es más que pararse detrás de un micrófono, es ser luz y sal y hablar del mensaje a cualquier persona que nos encontremos, y cuando se le aparezca el endemoniado no salga corriendo, use el nombre de Jesús. Cuando se le aparezca el enfermo no se haga el loco, ore por él, que Dios lo puede usar a usted para ver un gran milagro. Alguien levante su voz y diga aleluya. ¿Cuántos creen que eso puede suceder? Pero ¿por qué no ha sucedido? En muchos, porque lo único que hacen es estar desenfocados de la pasión, de la palabra y de la presencia de Dios. Ahora, por otro lado, hay que entender que es cierto que existe también lo que se llama el ministerio del evangelista. Se lo voy a explicar rápidamente en un momento. Pero dentro de la comunidad cristiana, la palabra evangelio y todos sus derivados se están usando muy frecuentemente e incluso se están confundiendo sus significados. Por ejemplo, usted encuentra, y lo corroboré, más de 100 veces en el Nuevo Testamento la palabra evangelio, por lo menos más de 100, unas 106 veces la palabra evangelio en el Nuevo Testamento. Esa palabra evangelio proviene del griego, que significa literalmente buenas noticias o buenas nuevas. Cuando usted prende las noticias o enciende el televisor y va a las noticias, ¿qué es lo que usted oye? Malas noticias. Cuando usted va al parque, cuando va a la plaza, cuando va al trabajo, lo que oye es malas noticias. No se una al coro de las malas noticias, más bien predíquele las buenas nuevas, las buenas noticias que la gente necesita oír. Los griegos utilizaban esa palabra evangelion, de evangelio, de buenas nuevas, para referirse a lo que venía a decir un anunciante de las buenas cosas que ocurrían en los campos de batalla. Cuando sus soldados, cuando su ejército estaba ganando o habían conquistado, venían y daban un evangelio, una buena noticia. Pero qué bueno es saber que nosotros tenemos el mejor de los evangelios, la mejor de las noticias, la mejor de las nuevas, una buena nueva que no es una fantasía. ¿Sabe por qué algunos no lo están predicando? Porque hasta ellos mismos han perdido la fe en el evangelio y no entienden que el evangelio es poder de Dios para salvación.
Y la palabra salvación del griego transmite idea de sanidad y también transmite idea de liberación de la perdición. Pero hay gente que no entiende que Dios lo está usando y lo quiere usar para eso. Diga, evangelismo. Esa palabra evangelismo, así como tal, no aparece en el Nuevo Testamento, pero en realidad es la idea de esta palabra de realizar la tarea de evangelizar. El evangelismo es la proclamación de Cristo como Salvador y Señor a través de cualquier método, medio o estrategia, pero asegúrese que sea el método bíblico. Dijo alguien, nadie puede esperar resultados distintos si sigue haciendo lo mismo. Porque hay iglesias que nunca van a prosperar, porque siguieron haciendo lo mismo. Se quedaron en el mismo modelo que no es bíblico. Siguieron evangelizando, diciendo palabra y no está mal. El problema es el método. El método de Jesús, el Señor lo dejó demasiadamente claro y por eso en la ocasión siguiente estaremos hablando de ese método. Diga, evangelizar es anunciar o proclamar las buenas nuevas de salvación. Es decir, evangelizar literalmente es un gran privilegio. ¿Para cuántos es un privilegio hablar del mensaje más grande que hay en la tierra? Pero por otro lado es una gran responsabilidad. Porque escuche esto, usted puede ser un buen médico y ser un inmoral. Usted puede ser un buen abogado y ser un chismoso, un alcohólico, un borracho. Pero usted nunca va a poder ser un evangelista y ser eso. Usted debe ser un evangelista con sus palabras y con sus hechos. Diga, evangelista. Aquí hay unos datos interesantes. El evangelista es un mensajero de buenas noticias y quien ejerce también un ministerio específico. Hay un texto en Efesios 4:11 que dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Escuche, aquí encontramos que hay una distinción, por supuesto, en el evangelista, pero esa es muy interesante, porque en el Nuevo Testamento, la única persona, si usted encuentra otro me puede informar, pero la única persona que recibe el nombre de evangelista es Felipe, del que leíamos. El único personaje en el Nuevo Testamento, en Hechos 21:8 dice, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este era uno de los 7 diáconos, pero además se le llama, digan, evangelista. Incluso la Biblia muestra que Timoteo, aquel joven pastor, fue exhortado por el apóstol Pablo a hacer obra de evangelista. En 2 Timoteo 4:5 dice, tú soporta las aflicciones, y me gusta esa frase, haz obra de evangelista. Diga, haz obra de evangelista. Tanto que me di a la tarea de buscarlo en 5 versiones de la Biblia. La Nueva Versión Internacional dice, dedícate a la evangelización. ¿Sabe por qué muchos cristianos han pasado años y suman años, pero no suman un alma al camino del evangelio? Porque no se dedican a la evangelización. Se dedican a todo, menos a ganar a una persona. La Nueva Traducción Viviente dice, ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Hermano, usted solo predique, el que convence es Dios. Usted solo hable, usted solo anuncie, usted solo testifique, usted solo cuente lo que Dios hizo en usted. Porque a muchos nos pasa lo del endemoniado gadareno. Cuando se encuentran con Jesús, quieren estar pegados detrás del ministerio público de Jesús. Es decir, detrás del púlpito, detrás del liderazgo, detrás de la iglesia local, detrás de lo que es visible, detrás de o dentro de las 4 paredes. Y la Biblia dice que ese hombre le dice a Jesús que quería ir con él, pero Jesús le dice, no, tú vete primero a tu casa, vete a los tuyos y cuéntales
cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, declarando que quien había hecho eso era Dios. Jesucristo es Dios manifestado en carne. A Él sea la gloria en este día, en este lugar. Así que, amado hermano, está bien que amemos el servicio. Y no me malentienda, siga amando, siga apasionándose por el congregarse, es parte también de la disciplina cristiana. Siga buscando servir a Dios, pero principalmente hay que ocuparse de decirle a otros la buena nueva de salvación. La Dios habla hoy, dice, dedícate a anunciar el evangelio. La Biblia de las Américas dice, haz el trabajo de un evangelista. La traducción de lenguaje actual dice, anuncia siempre la buena noticia. ¿Sabe qué es triste? Saber que hay algunos que el único momento donde hablan de Cristo es cuando van a un culto. Cuando salen del culto, cierran su boca para Cristo y hablan de todo menos de Cristo. Eso es la prueba principal de por qué no han ganado ni a uno solo. Mano, a uno debería darle hasta vergüenza decir cuántos años lleva y ni siquiera por año haberse ganado un hito para Cristo el Señor. Porque eso significa que somos, diga el que está a su lado, desobedientes. Porque yo pregunto, ¿la gran comisión es la gran recomendación o es un mandamiento? No es una recomendación, si puede, si es que le gusta, si es que quiere, háblele a uno que otro de mí. Dice Jesús, no, Él dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, el que no será condenado. Usted no se encarga de salvar o condenar, usted solo se encarga de predicar. Usted no se encarga de convencer, el que convence es el Espíritu Santo de Dios, pero por lo menos haga lo que a usted le toca hacer. Diga al que está a su lado, lo que a ti y a mí nos corresponde hacer, Dios no lo va a hacer. Pero lo que tú y yo no podemos hacer, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Diga, anuncia siempre la buena noticia. Ahora, existen dos tipos de evangelistas con la misma función, pero con diferente responsabilidad. Aquí están. Primero, y este es en el que muchos se han confundido, por eso es necesario explicarlo aunque sea básicamente. Hay algunos que tienen el ministerio de evangelista. Diga, ministerio. ¿Qué es el ministerio de evangelista? Es un don especial que aparece en Efesios 4:11 y ese regalo de Dios es un regalo específico para algunas personas en particular. Por eso, en cierto modo, no a todos le decían evangelista, solo uno, Felipe, porque hay gente que tiene algo que se llama ministerio evangelístico, pero el ministerio evangelístico tiene una función, diga un propósito, diga un llamado, diga una razón de ser. En Efesios 4:12 dice, a fin de, para está el evangelista, el pastor, el maestro, pero en este caso el evangelista, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Nueva Biblia Viva dice, su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás, pero note, y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. Es decir, el evangelista hace la función que estoy haciendo en este momento. Es dotar, es capacitar, es entrenar, es dar herramientas a otros para que otros también hagan el trabajo, para que otros lo puedan hacer. Quien tiene el ministerio de evangelista tiene una doble tarea.
Mire, primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es decir, Dios tiene múltiples maneras de actuar y el evangelista es una de las multiformes gracias de Dios. El evangelista es la persona que tiene la capacidad de llegarle a las personas, sabe cómo atraer, sabe cómo llegar, sabe cómo comenzar, sabe cómo terminar, sabe llegar a las personas, pero la primer función de él es ministrarlo a los otros. Es decir, el evangelista que tiene el ministerio no es solo para cerrarse y decir cuántas almas yo gano, sino dotar a otros para que otros también puedan ganar a otros para Cristo el Señor. Por eso cuando escucho de labios de pastor Harold Orobio, un evangelista neto de nuestra organización, la palabra queda impregnada en el corazón y hace un eco, de manera que uno entiende que hay una ministración espiritual de lo que hay dentro del corazón de ellos. Por esa razón, amado hermano, yo le recomiendo, si usted está en el evangelio y usted no ha sido capaz de ganar uno, ya usted ha sumado años, pero no ha sumado almas, por lo menos además de orarle al Señor y decirle lo que dijo aquella mujer. Hubo una mujer que dijo, dame hijos o me muero. Pero qué bueno que más bien usted le diga al Señor, Señor, dame almas o me muero. Quiero ganar a otros para Cristo. Quiero ser alguien que sirva como un canal para otras personas que lleguen a Cristo el Señor. ¿Cuántos le quieren pedir eso a Dios el día de hoy? Pero la otra tarea en Romanos 1:15 dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El evangelista ministra a otros, el evangelista fortalece, edifica a otros, da herramientas a otros, pero también va y busca almas en cualquier otro lugar. Él va incluso a lugares donde nadie ha ido, como en el caso del apóstol Pablo. Ahora, en primer lugar, en la epístola a los romanos, vemos al evangelista que ha recibido un ministerio especial para predicar a los inconversos. Pero en segundo lugar, el evangelista debe, edificar a los santos que ya están dentro del redil. Es decir, la función de esto, es decir, hacer un proyecto como esto, no es solo para que usted venga y se siente y diga qué hermoso, qué lindo, ya Dios me recordó algo, no, sino que esto se convierta en un desafío espiritual y que usted que ya está dentro del redil, porque sabe, algo por lo cual doy gloria a Dios y por eso le decía, nunca me malinterprete, porque obviamente es mucho mejor estar en un púlpito, estar en la casa de Dios, estar adorando, estar sirviendo en algún cargo, en algún servicio, en algún liderazgo, que estar en una discoteca, que estar en las cosas del mundo. Lógico, es mucho mejor las cosas de Dios. El salmista dice, mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso es lo máximo, pero lo excelente es traer a otros para que ellos también se gocen de la bendición que usted y yo estamos recibiendo. Yo no sé si alguien está recibiendo esto en este día, en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que el evangelista es el que predica y va y gana a otros donde no ha ido otros, pero también edifica a los santos. Aunque su llamado o pasión primordial es ganar almas nuevas para el reino, también es llamado a capacitar, a formar, a edificar, a entrenar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y como decía el texto leído, para que haya crecimiento. Porque el evangelista, por eso cuando un pastor puede tener los ministerios, los 5 ministerios en un pastor es una bendición. Pero si no hay un evangelista, hay que invitar por lo menos uno para que inyecte esa pasión de evangelista en la iglesia y la iglesia diga, yo quiero ganar a otro. No quiero terminar este año sin por lo menos haber ganado a uno. Ya no quiero seguir sumando solamente años, quiero seguir sumando almas para el reino de los cielos. La Biblia dice, el que gana almas es sabio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí me están escuchando ustedes allá atrás? El que gana almas es sabio. Aleluya. Pero en segundo lugar, diga, el evangelista. Dígalo con ganas. Pero en segundo lugar están
Y eso sí hace que nadie aquí se escape. Porque más de uno dice, no, eso es el evangelista, el pastor que gane alma, el evangelista internacional. Pero el segundo tipo de evangelista es quienes hemos sido redimidos por la obra de Cristo en el Calvario. ¿Cuántos están agradecidos por cada gota derramada de la sangre de Cristo por amor, no solo a nosotros, sino a toda la humanidad? Marcos 16:15. Dele ese aplauso al Señor en esta hora, déselo fuerte. En Marcos 16:15 al 18, esto que voy a leer no es solo para los discípulos, no es solo para uno que otro evangelista internacional o el que tiene el ministerio de evangelista, sino para todos los redimidos. ¿Habrá algún redimido aquí en esta noche? ¿Habrá alguno al que el Señor le perdonó sus pecados? ¿Alguno que fue bautizado ya en su nombre? Usted es un redimido por la sangre de Jesucristo. La Biblia dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No es su responsabilidad que se salve o no, pero haga todo lo posible. Dice que si alguien es flojo en el día de trabajo, salva a los que están rumbo a la muerte. Usted debe hacer todo lo posible, pero lo que es imposible lo hará Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Habrá alguno que cree aquí? Por eso es hermoso, amado. Muchas veces yo he estado en programas aquí mismo en la iglesia y hay momentos donde aquí se da la oportunidad de ver eso, pero he notado que es en evangelismo donde más se da la posibilidad de ver todo lo que sigue de aquí en adelante. Número 1, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Aun cuando hayan lugares poblados y plagados de hechicería, de conjuros, de riegos, de menjurjes, de cosas raras, la iglesia debe ir donde están los perdidos. No espere que ellos vengan. La Biblia dice, id y haced discípulos. Pero muchos están esperando que ellos vengan para que usted los haga. Diga, id y haced discípulos. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando apareció aquel hombre espantoso y yo me asusté porque era niño y me puse detrás de mi padre, pero cuando él empezó a invocar el nombre de Jesús, yo también empecé a invocar el nombre de Jesús. Y lo que a mí me da gozo es ver que eso no, el nombre de Jesús, no importa si lo invoca un niño o un adulto. Si hay autoridad es en el nombre, no en el niño ni en el adulto, sino en el nombre. Y los demonios se sujetan ante ese nombre. Por eso vale la pena ir por los perdidos. Tal vez no seas evangelista en el ministerio, pero sí debemos serlo en la vida cristiana. Tal vez usted nunca vaya a viajar como los evangelistas itinerantes a Filipinas, a el África, a la China, a Mongolia, a todos los países suramericanos o de Norteamérica. No importa eso, lo importante es que para el número de perdidos reduzca, la iglesia debe hacer algo. Debe trabajar, debe anunciar, debe predicar el evangelio. Y quiero que levante su mano conmigo y diga, ¡ay de mí! Dígalo por favor, ¡ay de mí! Una vez más diga, ¡ay de mí! Si no predico el evangelio. Mire lo que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cuántos se alegran por eso? Real sacerdocio. ¿Cuántos se alegran por eso? Nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. ¿Pero para qué? Para que a ti te llamen el músico, la cantora o el predicador de la iglesia local. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Esa es mi principal función aquí en la tierra, más que ser un pastor, más que estar en una iglesia local, que es parte de eso. La iglesia local debe convertirse en el lugar donde traigamos lo que estamos ganando afuera. Pero hay gente que lo único que trae son, me hablo de gente que se supone que deberían traer almas. Lo que traen son líos, problemas, inmadurez. Diga al que está a su lado, espero que no te estén hablando a ti. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios que les ayude a traer algo que valga la pena? Almas. Obvio, las almas vendrán con problemas, pero es normal que un nuevo haya que ayudarlo y empujarlo, pero no es normal que a un bautizado toque andarlo arrastrando y empujando todo el tiempo. Diga al que está a su lado, Dios nos ama. Ahora, escuche esto, cada creyente es transmisor de las buenas nuevas para salvación, aunque no tenga el ministerio itinerante como evangelista. ¿Cuántos creen eso en este día? ¿Cuántos saben que evangelizar es vivir entre la gente como Cristo, con Cristo como su Señor? Que se note que Él es tu Señor, siendo testigos de lo que Él ha hecho en nuestra propia vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan ese aplauso al Rey de Gloria en este día por la obra que Él ha traído? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la función o cuál es la misión en este día? Preparar y levantar en esta amada congregación no solamente líderes de iglesia local, sino ganadores de almas. Diga, quiero ser, con tu ayuda, Señor, ganador de almas. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Si usted va al segmento donde habla de evangelismo en la iglesia local, usted va a encontrar algo interesante, solo se lo menciono rápido. Algunos métodos y grupos especiales que alcanzaremos por medio del evangelismo, porque hay gente que, a pesar de que estuve hablando de millones de gente que se pierden para siempre sin siquiera haber oído del evangelio, pero ¿sabe cuál es el otro dato doloroso? Los millones de gente que se pierden teniendo la oportunidad de oír el evangelio, pero viviendo al lado o cerca o al frente de un pusilánime evangélico que no es capaz de hablar del evangelio. La Biblia nos dice que el evangelio debe ser predicado con denuedo, y denuedo es vigor, denuedo es valentía. No solamente hay que testimonio, hay que tener valentía, porque a veces los demonios que están dentro de esa gente te callan, te cierran, te dominan, y tú, como no tienes presencia, ni pasión, ni poder, ni tienes palabra, fácilmente ellos pueden sobre ti. Pero debe haber más poder en un hijo de Dios que en muchos hombres que sean hijos de Satanás. Más poder de Dios en una hija de Dios que en multitudes de personas que no tienen a Dios. Pero hay muchas formas de evangelizar, y solo esto es como a modo de una idea. Hay formas de llegarle a muchas personas a través de reuniones específicas donde usted use un lenguaje que por supuesto pueda ser entendido sin modificar el mensaje, pero pueda ser entendido por su gente. Hay un tipo de evangelismo hecho a la niñez, y yo felicito, aquí hay una hermana que hace ese trabajo de evangelismo a la niñez. Qué bueno. Hay algunos que piensan que eso es, algunos que no tienen la mente de Cristo piensan que eso es perder el tiempo. Algunos que no les han amanecido piensan que eso es solamente un show de un momentito con los niños, pero no se dan cuenta de que esos niños son un terreno fértil, y la palabra de Dios puede cumplir el propósito para el cual fue enviada. Y muchos de los testimonios que se han dado es a través de estos niños que han sido alcanzados. Use todos los medios posibles, pero que esa palabra quede implantada en el corazón. Si usted es de las hermanas o hermanos que dice, yo como que siento como esa gracia para llegarle o esa pasión por los niños, pues use y abra por lo menos una célula con niños, donde usted les predique a ellos. A través de ellos pueden llegar sus padres también. Si usted ora por un niño y el niño es sanado en ese momento, usted no crea que él se va a quedar callado como mucho evangélico que recibe milagros y ni siquiera es capaz de testificar. Ellos lo van a contar, ellos lo van a decir,
Y a los primeros que le van a decir es a sus papás. Oraron por mí y el Señor me sanó. Escuchaba el testimonio de un amigo ministro que fue misionero en el África, que él contaba cómo él oró por un niño que tenía un problema fuerte de dolor de cabeza. Y él oró por el niño y de repente en el momento que el niño fue sanado, el mismo niño se encargó de cada momento, cada día, llegaba con nuevos niños, con nuevas personas, todos con el mismo dolor de cabeza. Y él le decía, el pastor oró por mí, Dios me sanó, también te puede sanar a ti. Y entonces Dios empezó a obrar milagros instantáneos, sanaba al uno, sanaba al otro, y detrás de ellos venían sus padres también. Porque hay zonas en el África donde la gente se muere porque no tienen para comprar un medicamento suficiente para algo tan sencillo como una jaqueca, como un dolor de cabeza. Pero qué bueno es saber que en esos lugares también el poder del evangelio ha llegado y allí se muestra. Pero se puede mostrar aquí en las calles de nuestra ciudad. Hay evangelismo a los estudiantes también. Hay evangelismo con damas, con hombres, por escrito, folletos. Está bien, trate, envíe, pero no haga lo que hacen muchos, que van por las puertas de las casas, tiran un tratadito por debajo a ver si alguien de chiripa, como dicen por ahí, agarra el tratadito. Así no se va a ganar. Puede ser que sí, pero usted necesita haber orado, haber ungido, haber declarado, Señor, que esta palabra impacte a un corazón, impacte una vida. Pero si puede, antes de declararle el tratado, usted haberle hablado muchísimo mejor. Hay evangelismo por afinidad, es decir, de acuerdo a las personas. Hay gente que en su empresa, en su trabajo, hay gente de ustedes que pueden llegar a otros que otros de sus hermanos no pueden llegar. Pero al que usted Dios le da acceso, no es para que usted diga soy amigo o amiga de fulano y mengano, sino que para que por lo menos usted le haya predicado del evangelio a aquellas personas. Ahora, escuche esto. Hay evangelismo en sanatorios mentales, en ancianatos, en hospitales, etcétera. Y quiero concluir hoy con esto. Los principios los dejaremos para la siguiente lección, pero quiero concluir pensando en esta realidad. ¿Alguno de ustedes ha pensado en el poder que tiene el evangelismo en los funerales? Mientras unos están esperando, ¿cuándo me dan turno a mí? Y amado hermano, así como van las cosas, por la gracia de Dios, aquí Dios está levantando predicadores y predicadoras tremendos. Cada vez habrá menos espacio en el púlpito para predicar, pero hay 10,000 púlpitos en la calle, en las casas, donde predicar, donde anunciar el evangelio del reino. Y uno de ellos es en los funerales. Aquí hay una hermana terminando de predicar en un funeral, alguien se me acerca y me dice, quiero ser bautizado en el nombre de Jesús. Y yo creo que esa persona nació para Cristo y su alma le pertenece al Señor. Así que, amados hermanos, no es una vez, he visto muchas veces, usted puede usar lo que usted tiene, porque dice la Biblia, cada uno según el don que ha recibido. Tal vez usted no puede cantar, pero sí puede entregar el tratado. Usted tal vez no puede predicar como otros, pero sí puede cantar. Tal vez no puede interpretar un instrumento, pero sí puede hacer intercesión. Pero por lo menos entienda que el llamado no es solo para el evangelista que aparece en la tele, ni en la película importante, ni en el canal reconocido, ni al que todo el mundo le sabe el nombre. Puede que haya muchos como Felipe, pero más bien yo quisiera ser como muchos de esos otros que la Biblia solamente dice, y muchos iban y eran esparcidos y predicaban el evangelio. Nadie sabe sus nombres, pero estaban haciendo la obra a la que fueron llamados. Así que yo quiero que oremos. Póngase de pie allí donde usted está. Y vamos a terminar orando en este día de la siguiente forma, de la siguiente manera. Yo quiero que usted me ayude a orar por su hermana o hermano que está a su lado. Si hay un hermano, si hay un niño, si hay una hermana, ore por esa persona que está a su lado. Porque ese hombre, ese joven, esa hermana, ese hermano, incluso ese amigo que pronto va a ser bautizado, esa amiga que pronto va a ser bautizada, puede llegar a tener un mensaje tan especial, un testimonio tan poderoso a través de su vida, que muchos más puedan llegar a través de ellos. Porque note esto, hay un detalle que me ha impactado, y es que hay muchas ocasiones donde tal vez el que usted gane muchas veces ni siquiera llegue a ser el más relevante, pero el que es ganado por él puede llegar a ser el más relevante.
Muchas veces se ha oído el testimonio, escuchábamos con mi esposa un testimonio de un misionero en África que contaba cómo ese hombre ganó a un personaje y ese personaje ganó a otro y ese otro se convirtió en el primer pastor netamente de ese territorio en el que estaban africanos. Es decir, no lo ganó directo el evangelista, pero lo ganó a través de otro. Qué bueno que usted y yo por lo menos podamos testificar de las personas que Dios ha ganado. Y amado hermano, y amados amigos, y en especial aquellos hermanos que van a empezar este seminario, que probablemente no han ganado a ninguna persona, haga un examen minucioso esta noche en su vida. ¿Qué es lo que está impidiendo que usted haya ganado a alguien? Muchas veces ni siquiera son los demonios, ni la influencia espiritual, ni la incredulidad de la gente, sino simple y llanamente que usted no está haciendo el trabajo. No está haciendo el trabajo. ¿Sí me están escuchando? Hay muchos que no han ganado uno, no porque no tengan el ministerio, no porque tengan nada de eso, simplemente porque se han quedado con la boca cerrada. Así que allí donde está, incline su rostro, ore por el que está a su lado y ore por sí mismo. Y dígale, si necesita pedirle perdón a Dios, hágalo. Porque hay gente que necesita aquí pedirle perdón a Dios. Hermano, aquí entre ustedes hay gente con los que Dios ha hecho tanto, que es una vergüenza quedarse callado con todo lo que Dios ya ha hecho en ustedes. Dios les ha salvado de tal manera que es una vergüenza ni siquiera ser una ganadora o un ganador de almas a estas alturas que usted lleva. Pero qué bueno que usted le pueda decir, Señor, perdóname y ayúdame a ser verdaderamente una ganadora o un ganador de almas. Señor y Dios, estoy levantando este clamor de manera específica y especial. Aquí hay, Señor, este es el inicio de este seminario de discipulado. Aquí hay personas, Señor Jesucristo, que han venido, Dios mío, bautizados, líderes que hacen parte de esta iglesia amada. Pero también al otro lado, Señor, están escuchando y están conectados personas de diferentes lugares. Señor Jesús, te pido, extiende tu mano sobre la boca de cada uno de ellos y con un carbón encendido de tu Espíritu Santo, pon gracia sobre ellos, de manera que ellos puedan, Señor, predicar y anunciar. Primero reconocer que el callarse, que el no anunciar esta buena nueva se convierte en un pecado, pero que seamos nosotros, Dios mío, los que ganemos a otros para Cristo. Estoy, Señor, presentando a estas personas que han traído, Señor, estas dos siervas tuyas, Señor, han traído a este joven, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en él, tú conoces las batallas que hay en él, tú conoces, Señor, las circunstancias que él está atravesando. Hoy te pido, Padre Celestial, que tu mano poderosa, Señor Jesús, tu gracia y tu misericordia se mueva de una manera especial sobre la vida de este joven, Dios mío. Salva su alma por medio, Dios mío, de la demostración del poder de tu gracia, del poder de tu Espíritu a través del testimonio de esta familia especial. Señor, trata con él. Si necesita un milagro, que él pueda sentirlo ahora mismo, que él pueda verlo, Señor, de manera palpable, de manera, Señor, que él pueda saber que más que la convicción de las palabras, son, Señor, la convicción de los hechos que vienen para su vida. Yo declaro también de manera especial sobre cada uno de los hermanos que hacen parte de este equipo, de esta iglesia, hombres y mujeres apasionados por ti, lo han demostrado, lo he experimentado, te aman, Señor, te sienten, te sirven, quieren darlo todo por amor a ti, pero, Señor, nos ha hecho falta algo más, y el volver a las bases, volver al principio, ir a las casas, predicarle a los perdidos, rescatar las almas, soltar las cadenas. Hay gente que necesita libertad, y esa libertad va a llegar a través de tu mensaje. Esa libertad va a llegar a través de tu predicación. Esa libertad va a llegar a través de la invocación que tú hagas del nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Ore por ese varón, ore por esa persona a la que usted quiere ver a los pies de Cristo, y nunca pare, nunca cese hasta que no lo vea, hasta que no la vea doblado delante de la presencia del Señor. Alguien que le pueda brindar ese aplauso al Rey de la Gloria en este día y darle las gracias por su misericordia. Bendecimos la vida de este joven que ha venido hoy, de estas personas que han pasado a este altar, en el nombre poderoso de Jesús.
Toca su vida conforme a tu propósito eterno en el nombre de Jesús. Amén. Y aleluya. ¿Cuántos levantan su voz conmigo y dicen: Señor, enséñame a cumplir debidamente la gran comisión? Diga: la gran comisión. Recuerde que la gran comisión está relacionada con la gran pasión que Dios tiene aquí en la tierra.